comenzaremos la clase de Isaías. Primero, hablaremos sobre la introducción. Primer título principal del bosquejo, título, o sea, el nombre del libro de Isaías. El título del libro es Isaías, adoptando el nombre del profeta. Aparece en el capítulo 1, versículo 1. El nombre de este libro es como aparece aquí en idioma hebreo, Isaías. Entonces, el segundo título principal del bosquejo, hablaremos sobre el autor. El autor también es el profeta Isaías. Isaías comenzó su ministerio profético desde el año en que murió el rey de Judá, Usías. El año en que murió el rey Usías es el año 759 a.C. y sirvió como profeta hasta los días del rey Manasés. En total sirvió como profeta durante 80 años. Según la leyenda, fue perseguido en los días del rey Manasés y murió como mártir, condenado a muerte por aserramiento. El libro apócrifo, libro de la sabiduría del hijo de Sira, del siglo II a.C., también testifica que Isaías es el autor de Isaías. Actualmente los teólogos sostienen que el libro de Isaías está dividido en dos partes. Lo dividen del capítulo 1 hasta el 39 y luego del 40 hasta el 66. Fue sostenido por un hombre llamado Duederlein en el año 1789. En el año 1789, Duederlein sostuvo que Isaías estaba compuesto de dos partes. Luego, en el año 1892, un tal Bernhard Duhm también sostuvo eso. Año 1892. Muchos sostuvieron esta postura, pero es una postura errada. En el año 1948 se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Allí se enseña que Isaías del capítulo 1 hasta el 66 fue escrito por un mismo autor. También en la Septuaginta. La Septuaginta también lo considera igual. Luego, Talmud también sostiene la misma idea. También se puede saber que Isaías es un solo libro del capítulo 1 al 66 por la armonía a lo largo de todo el libro en sus vocablos, estructura literaria e idea. Por lo tanto, nosotros sostenemos que el autor del libro bíblico Isaías es el mismo.
Además, cuando el Nuevo Testamento cita el libro de Isaías, lo hace indistintamente tanto la primera como la segunda parte. Pongamos algunos ejemplos. 28:5 y capítulo 62:3. Además, capítulo 29, verso 18 y capítulo 42, verso 7, capítulo 30, verso 26 y capítulo 60, verso 19, capítulo 11, verso 6 y capítulo 65, verso 25. Si vemos estas relaciones en la Biblia, podemos saber que Isaías es un solo libro con un mismo autor. Reiteramos, cuando el Nuevo Testamento cita el libro bíblico de Isaías, atestigua que fue escrito por el mismo profeta Isaías. Luego, el tercer punto principal, hablaremos del tema y características. Primero, enseña sobre el Dios creador. El presente libro en varias partes condena la idolatría. Capítulo 2, versículo 7. Capítulo 30, versículo 21. Especialmente capítulo 40, versículo 12. El capítulo 40 testifica que Dios es el creador del cielo y la tierra. También testifica que los ídolos son vanos. Luego, segunda parte, en tema y características, habla sobre la providencia soberana de Dios. La providencia soberana de Dios. Dios enseña que aún la nación pagana de Asiria está bajo su soberanía. Asiria. Capítulo 10, versículos 5 al 32. Dios es un Dios soberano que controla los altibajos de la nación. Capítulo 40, versículo 15. Luego, en tercer lugar, la santidad de Jehová. Especialmente, el libro expresa que Dios es el Santo de Israel. Capítulo 5, versículo 24. Capítulo 37, versículo 24. Capítulo 41, versículo 16. Nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es trascendente. Nuestro Dios es justo. Capítulo 5, versículo 16. Cuarto, el pecado de la humanidad. Contrastando la santidad de Dios, enfatiza la maldad de la humanidad. Capítulo 1, versículo 18. Capítulo 59, versículo 7. Por eso, por el pecado del pueblo israelita, sería conquistado por naciones paganas. Capítulo 29, versículo 1. El libro de Isaías señala no solo los pecados individuales, sino también los pecados sociales. Capítulo 1, versículo 21.
Capítulo 5, versículo 23. Capítulo 59, versículo 13. Luego, en quinto lugar, el Mesías. Aquí Mesías hace referencia a un siervo especial de Dios. También está profetizando que Dios enviaría al Mesías que proclamaría la salvación para salvar a Judá. Capítulo 49, versículo 57. Dice que Dios construiría el reino de Dios por medio de este Mesías. Capítulo 52, versículo 13. Capítulo 53. Por eso, al libro de Isaías se lo llama el libro de la profecía evangélica. Luego aparece la palabra remanentes. También la salvación y el juicio. Esperanza. Aparecen muchas veces estas palabras y temas. Luego habla de la ideología del Mesías en el libro. La primera idea sobre el Mesías es expresado en el vocablo vástago. Capítulo 11, del versículo 1 al 5. Es la profecía de que nuestro Señor Jesús, siendo el Mesías, brotaría como retoño del tronco y un vástago dará de sus raíces fruto abundante. Aunque Judá sufra por la conquista de los paganos, va a quedar un retoño. Capítulo 6, versículo 13. Finalmente profetiza que saldrá un vástago que dará frutos. Luego, la segunda parte de la ideología del Mesías es piedra o roca. Roca. Capítulo 8, versículos 14 al 15. Nuestro Dios es como la roca. Por eso es un fuerte y refugio. Capítulo 28, versículo 16. Los rebeldes tropezarán y caerán por esa piedra. Pero para nosotros los salvos será un cimiento estable y precioso. Capítulo 32, versículos 1 y 2. Luego, la tercera parte de la ideología del Mesías es luz. Alumbrará al pueblo que se opuso a la luz de la palabra de Dios. Capítulo 8, versículos 19 al 22. Con el advenimiento del Mesías resplandecerá la luz. Capítulo 5, versículo 1. Capítulo 30, versículo 26. Capítulo 42, versículo 16. Capítulo 58, versículo 8. Por eso esta luz resplandecerá hasta las tierras de los gentiles. Capítulo 42, versículo 6. Capítulo 49, versículo 6.
En cuarto lugar, en la ideología del Mesías está Emmanuel. Emmanuel aparece en el capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y el capítulo 7, versículo 3. Capítulo 8, versículo 1. Capítulo 9, versículo 6. Aquí profetiza que nacerá un bebé. Está profetizando que nuestro Señor Jesús nacería como el niño Jesús. Luego, en la ideología del Mesías, en quinto lugar, está Rey. Dice que Dios enviará desde el cielo un Rey perfecto. Capítulo 6 y capítulo 9. Vendrá un Rey que sería hombre y a la vez un ser divino. Capítulo 9, versículos 6 y 7. El reino de Cristo seguirá expandiéndose y conquistará el mundo entero. Capítulo 11, versículos 4, 9, 10. Y a través del reino de Dios será un reino de perfecta paz. Capítulo 9, versículo 7. Capítulo 11, versículos 3 al 9. Luego, en la ideología del Mesías, en sexto lugar, está siervo. Aparece el cántico del siervo. Capítulo 42, versículo 1. Capítulo 49, versículo 1. Capítulo 50, versículo 4. Capítulos 52 y 53. Aquí está hablando del siervo de Dios, haciendo referencia justamente al Mesías. Especialmente el capítulo 53 habla de que el Mesías se hará cargo del pecado de la humanidad. Presenta al Mesías que moriría para expiar el pecado de la humanidad. Luego, en la introducción, las divisiones del contenido hasta el final. División del contenido. Primer punto principal, título principal, profecía sobre el juicio de Dios. Capítulos del 1 hasta el 35. El primer subpunto de esta parte, subtítulo, profecía sobre Judá. Capítulos del 1 hasta el 12. Segundo, reprensiones contra las naciones. Capítulos 13 al 23. Tercero, el futuro juicio y el nuevo reino. Capítulos 24 al 27. Cuarto, profecías sobre el juicio y las bendiciones. Capítulos 28 al 35. Luego, segundo punto principal de la división del contenido. Acontecimiento histórico. Capítulos 36 al 39. Primer título de esta parte, Ezequías es rescatado de la mano de Asiria. Capítulos
36 y 37. Segundo, se le prolonga la vida a Ezequías, capítulo 38. Tercero, el pecado del rey Ezequías, capítulo 39. Luego, en la división del contenido, el tercer punto principal, el consuelo de Dios, capítulos 40 al 66. Primer subtítulo, la redención de Israel, capítulos 40 al 48. Segundo subtítulo, el Redentor de Israel, capítulos 49 al 57. Tercero, el futuro glorioso de Israel, capítulos 58 al 66. Habla de varias introducciones. Ahora vamos a comenzar con la clase en orden desde el capítulo 1. La fecha en que se escribió el libro bíblico de Isaías es desde el año 739 al 685 a.C. Isaías lo escribió desde Jerusalén. Empecemos con el capítulo 1. Nombre del capítulo, nombre o título del capítulo 1 es la disciplina y la salvación. Describimos el bosquejo. Primero, disciplina por el pecado. Versículos 1 al 9. Segundo, sacrificios indignos. Versículos 10 al 15. Tercero, estar a cuentas con Dios. Versículos 16 al 18. Cuarto, el juicio de Dios. Versículos 19 al 25. Quinto, el pacto de salvación. Versículos 26 al 27. En sexto lugar, la destrucción de los malos. Versículos 28 al 31. Leamos el versículo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Aquí está diciendo que el profeta Isaías estuvo realizando el ministerio de Dios en los tiempos de Usías, Jotam, Acaz, hasta Ezequías. Estuvo ministrando como profeta durante alrededor de 54 años. Y los profetas contemporáneos al profeta Isaías son los profetas Oseas y Miqueas. Leamos el versículo 2. Oíd cielos y escuchad tú tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Está diciendo estas palabras realmente dirigiéndose al cielo y a la tierra. Obviamente el cielo y la tierra no entienden las palabras humanas. Significa que está anunciando la palabra de Dios poniendo el cielo y la tierra como testigos.
Deuteronomio capítulo 32, versículo 1. El hombre cambia. Las generaciones cambian, pero el cielo y la tierra no suelen cambiar. Está enseñando que, del mismo modo, la palabra de Dios tampoco cambia, sino que se va a cumplir. Dios dice que los israelitas se han rebelado contra Dios. Los israelitas no escucharon la palabra de Dios. Fueron mal agradecidos contra Dios. Dios se está lamentando. Versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El buey reconoce a su dueño. El asno también reconoce el pesebre de su señor. Hasta los perros y gatos saben alegrarse cuando regresa su dueño. Incluso los animales reconocen a su dueño. Pero los israelitas no supieron reconocer a Dios. Salmo 49, versículo 20. Los israelitas decían de labios que conocían a Dios, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Si realmente conocieran a Dios, no podrían dejar de servirle correctamente. Si realmente conocieran a Dios, no podrían dejar de obedecer la palabra de Dios. Ahora el versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Dios se entristeció viendo las acciones de Israel. Aunque servían a Dios, estaban muy corrompidos. Dice que son generación de malignos, porque los israelitas hicieron maldades de generación en generación. Los pecados de ellos eran muy graves. Ellos servían a Dios de palabra, pero eran rebeldes en sus conductas. Capítulo 3, versículo 8. En sus corazones estaban alejados de Dios. Capítulo 29, versículo 13. Ofrecían a Dios sacrificios con diligencia, pero cayeron en el ritualismo. No tenían fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Nosotros los seres humanos somos malos desde el nacimiento. Génesis capítulo 8, versículo 7. Nosotros somos personas totalmente corrompidas. Romanos capítulo 7, versículo 18. Nosotros los seres humanos nos hemos apartado de Dios por nuestros pecados. Ahora, los creyentes debemos pasar de una vida centralizada en la carne a una vida centralizada en el Espíritu, creyendo en el Señor Jesús.
Luego el versículo 5. ¿Dónde más seréis castigados? Continuaréis en rebelión, toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. Varios castigos cayeron sobre los israelitas. Cualquier generación, cuando peca, recibe el castigo de Dios, ya sea a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de iglesia, a nivel nacional. Cuando hay pecado, llegan los castigos. Por ejemplo, a nivel individual vienen los sufrimientos internos. Dios se aleja. También el castigo puede venir en forma de enfermedades. Cuando nos llegan estas disciplinas, debemos arrepentirnos y regresar a Dios. Aquí cabeza es el órgano del pensamiento. Los israelitas no pensaban correctamente, tenían pensamientos torcidos y estaban enfermos de ideas. Tenían malos pensamientos y todo corazón estaba desfallecido. Cuando no confiamos en Dios y le desobedecemos, nos fatigamos en el corazón. Esto también es disciplina de Dios. Ahora el versículo 6. De la planta del pie a la cabeza no hay en él nada sano, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Los israelitas estaban siendo disciplinados por Dios debido al pecado. Fueron heridos grandemente con la vara de Dios desde la planta del pie hasta la cabeza. Sin una parte sana. Esto significa que toda la nación israelita había sido castigada. También tenían heridas recientes y serán curadas, vendadas y suavizadas con aceite. Por el castigo hay muchas partes enfermas y quebradas, pero todavía no han sido vendadas, ni quisieron ser curados. Cuando somos heridos con la vara de Dios por nuestros pecados, debemos volvernos a Dios con arrepentimiento. Debemos ser vendados en las heridas. El versículo 7. Vuestra tierra está desolada, vuestras ciudades quemadas por el fuego. Vuestro suelo lo devoran los extraños delante de vosotros, y es una desolación como destruida por extraños. El pueblo israelita fue conquistado y su país quedó desolado. Las ciudades fueron quemadas por fuego y el suelo fue devorado. Además, esto señala que la condición espiritual del corazón estaba desolada. Oseas capítulo 10, versículo 12. Lucas capítulo 8, versículo 15. Se apartó la protección de Dios. El suelo lo devoraron los paganos. Llegaron a ser esclavos de naciones paganas. Ahora el versículo 8. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada.
Sión se refiere a Jerusalén. Quedarse como enramada en viña, como cabaña de melonar, como ciudad asolada, indica una condición de aislamiento. Se encuentra así en soledad. Simboliza que está sitiada, rodeado de gentiles. Está asolado y maltrecho. De este modo, cuando pecamos contra Dios, somos desamparados por Dios. Y las fuerzas se debilitan. Quedamos asolados. Sufrimos insultos. Quedamos en miserias. Si guardamos la fe, somos respetados por la gente que nos rodea. El versículo 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Si pensamos en los pecados cometidos por los israelitas, realmente eran dignos de ser totalmente destruidos por Dios. Sin embargo, Dios tuvo compasión del pueblo israelita y le ha dejado un resto pequeño. El haberle dejado esto fue un gesto de misericordia de Dios. También significa que busquen la primera fe, el primer amor. Apocalipsis capítulo 3 versículos 2 y 3. Así Dios disciplina al creyente para que vuelva a levantarse. El versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Acá, príncipes de Sodoma y pueblo de Gomorra se refieren al pueblo de Judá. Indica a los gobernantes de Judá y al pueblo de Judá. Significa que los judíos de ese tiempo eran así de malvados. Los pecados de ellos se tornaron en codicia. Anduvieron en acciones sin compasión. Ezequiel capítulo 16, versículos 49 al 40. Ezequiel capítulo 16, versículos 49 al 50. Versículo 11. ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado, y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. El pueblo israelita ofrecía sacrificios. Todavía servían a Dios, pero ellos no se habían arrepentido, no estaban obedeciendo la palabra, solamente estaban ofreciendo sacrificios ritualistas. Por eso Dios no aceptó esos sacrificios. El sacrificio que demanda Dios es un corazón quebrantado. Salmo 51, 17. Hay que servir a Dios en espíritu y en verdad. Juan 4, 24. Debe ser una adoración de avivamiento del espíritu. Debe ser una adoración que tenga acción. Debe ser una adoración que tenga fe. Hay que ofrecer sacrificio obedeciendo.
El versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Dios no acepta los sacrificios ritualistas que no son ofrecidos en espíritu y en verdad. Apocalipsis 11, versículos 1 y 2. Ahora lea el versículo 13. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. El incienso simboliza la oración a Dios. Ellos oraban con codicia. Luna nueva se refiere al sacrificio que se le ofrecía a Dios un día al comienzo de cada mes. Números 28:11. Ellos se congregaban en las asambleas y cometían pecados. Decían que ofrecían sacrificios a Dios, pero se reunían para pecar. Se reunían y tenían envidias y pleitos entre sí. Se odiaban y discutían. Miqueas 3, 11 y 12. Hoy en día también, en vez de reunirse en la iglesia para vivir con fe, hay casos de peleas mutuas. Dios no acepta los cultos que se rinden peleando. Versículo 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Dios no acepta los sacrificios ritualistas. El versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Extender las manos significa orar. Dice que por más que oren, Dios no los oirá. Proverbios 1, versículos 24 al 26. No escucha las oraciones sin arrepentimiento ni obediencia. Dice, llenas están de sangre vuestras manos. Se refiere al pecado de homicidio, al pecado de odiar a los demás. Primera de Juan 3:15. Lea el versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Lavaos significa que se arrepientan. Significa que sean purificados. Hay que ser purificado mediante la sangre del Señor Jesús derramada en la cruz. Luego el versículo 17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Quiere decir que hay que ayudar a los necesitados. Versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Los creyentes deben volverse a Dios con arrepentimiento. Hay que arrepentirse del pecado de desobediencia y rebeldía. Hay que arrepentirse del pecado de arrogancia, de haber obrado con egoísmo, con codicia, para su propio beneficio. Dios le dice a Israel, estemos a cuenta. Esto significa, vamos a razonar juntos. Vamos a debatir juntos. Vamos a debatir si ustedes están en lo correcto o Dios.
y hay que arrepentirse. Aunque nuestros pecados humanos sean rojos como la grana, Dios nos emblanquecerá. Si fueran rojos como el carmesí, serán limpiados y lavados como lana. Isaías 38, 17. Isaías 44, 22. Salmos 103, 12. Miqueas 7, 15. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios nos perdona suficientemente. Nos lava y nos hace limpios. No hay pecados que si nos arrepentimos, Dios no nos pueda perdonar. Cuando el Señor Jesús estaba muriendo en la cruz, uno de los malhechores se arrepintió y fue salvado. Dios se compadece de nosotros y nos perdona todos nuestros pecados, cualquiera que sea. Versículo 19. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Nosotros debemos obedecer a Dios con alegría. Debemos obedecerle no por obligación, sino con alegría. Romanos 5:19, Deuteronomio 30:15, Primero de Samuel 15:22. El Señor Jesús obedeció perfectamente. Dice que si obedecemos, comeremos de lo mejor de la tierra. Vamos a comer abundantemente el alimento espiritual. Salmo 1, versículos 1 al 3. Comeremos alimento espiritual. Vamos a tener abundancia. Dios también nos provee alimento físico. Nos da un futuro próspero. El versículo 20. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Pero si desobedecemos, seremos juzgados ante Dios. Hay grandes guerras y tribulaciones. Ezequiel 14:21. Por eso nosotros debemos arrepentirnos antes de que llegue el juicio. Versículo 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Solía haber equidad y justicia, pero ahora se ha convertido en una ramera. Ahora hay solo homicidas. Versículo 22. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. La plata es el carácter hermoso y obras virtuosas del creyente. Escorias son las vilezas y lo inútil. Se han vuelto sincretistas. Segunda de Corintios 2:17. Desde el versículo 23 vemos que los príncipes se dirigen a la destrucción. Los gobernantes cometieron pecados. El versículo 25. Y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Dios nos manda quitar de nosotros las escorias. Significa que debemos dejar el secularismo. Debemos dejar de estar hundidos en el mundo. Versículo 26. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Significa que de ahora en más, Dios va a salvar a Israel.
le revestirá de justicia por medio de Cristo. Desde el versículo 28, Dios va a juzgar a los malvados. Desde ahora, los idólatras sufrirán vergüenza. Además, ahora Dios va a juzgar a todos los grandes poderes y los humillará. Aún el fuerte no le quedará otra alternativa que ser destruido ante el poder de Dios. Llegará el día de vergüenza de haber confiado en la encina y en los grandes poderes. Versículo 31. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Aún el fuerte será como estopa. Cuando la estopa es echada al fuego, por más fuerte que sea, se debilitará. Del mismo modo, la confianza en los poderes del mundo y en sí mismo será juzgado. Por lo tanto, arrepintámonos de nuestros pecados y obedezcamos la palabra de Dios. Hasta aquí hemos llegado con la primera clase de Isaías. Muchas gracias.